Soy Ángeles Santa Juliana y como siempre, una vez más, abro espacio a Jefes con Alas, que traemos siempre emprendedores, líderes y esta vez tengo el agrado, el placer de traer una persona sumamente especial, a un emprendedor, a un líder de vida. Él es Gabriel Colmenares. Bienvenido. Gracias Ángeles por esta oportunidad, de verdad estoy convencido de que como nada es casualidad, el día de hoy las palabras van a fluir y estoy seguro que ese mensaje llegará a muchas personas, esas personas que necesitan de la fe y que convencionalmente a veces nos vamos mucho por las terapias y diferentes métodos para sanar, pero lo que realmente creo yo que es más importante en toda ocasión es sanar el alma. Y creo que esas palabras que hoy tenemos para decir van a ser muy importantes para las personas que nos escuchan. Así es, Gabriel, así es. Y para que la gente pueda conocerte un poco más, ¿quién es Gabriel Colmenares? Bueno, te puedo decir que la vida a veces te parte en dos y creo que ese ha sido parte de mi historia, ¿sí? Yo digamos que te puedo decir que era un hombre que postergaba los abrazos, que le costaba decir te amo. Era una persona que creía y confiaba plenamente en que mi fuerza era la que me sostenía, la que me sacaría adelante. Y actualmente creo que esa perspectiva no solamente se derrumbó, sino que actualmente me considero un Gabriel que es una persona que está alineada realmente con un propósito. ¿Sí? Muchos hablamos del propósito a veces en nuestras vidas. Y a veces el propósito es quiero más dinero, quiero ser exitoso. Pero exitoso a veces en una forma material, la forma del mundo. El Gabriel actual está más ligado a que su propósito sea el poder conectar con almas, realmente conectar con ellas, para que desde allí sanemos. Y esa conexión va ligada a la roca sólida sobre la que hoy me sostengo, ¿sí? Mi vida está sostenida hoy sobre Jesús. Y a partir de ahí te puedo decir que han ocurrido una gran cantidad de milagros. Milagros que desarrollaremos, que hablaremos, pero básicamente el Gabriel actual es una persona conectada con la fe, pero la fe real, auténtica, en que existe una persona, un Salvador, que vino a perdonar nuestros pecados y que además de eso nos elevó y nos llevó a que conociésemos una palabra hermosa que está escrita en la Biblia, que además de eso obra constantemente en nuestras vidas. Entonces, Gabriel Colmenares el día de hoy está conectado con un propósito que va más allá de mí, va más allá de lo que yo pueda pensar. Creo que comenzando lo dijimos, lo que va a fluir acá son palabras que vienen directamente de Dios que nos guía, del Espíritu Santo que habita en nosotros. Qué hermoso. Y Gabriel, ¿y ese propósito que decís que, que es el tuyo, lo elegiste o se te fue impuesto? ¿O qué es para vos el propósito, digamos, que tenés hoy y por qué? Ok, bueno, digamos que yo considero que esa búsqueda de propósito muchas veces está ligada con lo que nos dicta el mundo, ¿sí? Cuando nacemos, cuando crecemos, lo que te dice papi, mami, lo que vas escuchando incluso en los medios, en las Ujú. redes sociales, y te vas creando una especie de propósito que va desligado realmente del propósito divino. Yo de verdad que nunca me planteé ser lo que soy hoy. Y hoy por hoy soy una persona que conversa con aquellas personas que pasan por problemas, que pasan por problemas de salud, a veces problemas no solo de salud, sino también problemas cotidianos de la vida diaria, que nos angustian, que nos dan eh, algún tipo de niebla en nuestras mentes. Entonces yo converso mucho con las personas, digamos que aunque no me he preparado para eso, y esa es la realidad, yo no me he preparado de estudiar en una universidad ni nada de eso para hacer una especie de coaching, ¿sí? Ujú. Me ha tocado y yo creo que la pregunta no sé si la pueda responder con claridad, pero la vida me ha llevado a ese camino. Yo fui diagnosticado con un cáncer que se llama mieloma múltiple Ujú. y es un cáncer que, digamos, médicamente no tiene cura. Por no tener cura, pues digamos que es una noticia bastante difícil de asimilar. Y cuando a mí me dan ese diagnóstico, yo me derrumbé. Yo
de verdad caí en una depresión muy profunda. Yo escuché palabras como cáncer, escuché palabras como etapa terminal y 4 meses de vida. Eso para mí fue, digamos que me derrumbó, me llevó a un abismo donde sientes que a veces no puedes salir. Y por eso te decía que era un Gabriel que se derrumbó, que digamos eso que donde yo estaba construyendo, que era que pensaba que yo era el que sostenía mi vida realmente, eso se cayó en ese momento, cuando te dicen, mira, te quedan 4 meses de vida. Eso de que yo postergaba los abrazos, se cayó, se derrumbó totalmente en ese momento. Y no te voy a negar que en ese momento yo, en vez de pedir, orar para salir de la situación, lo que hice fue enemistarme con Dios. Y en ese momento yo creo que es algo natural, ¿sí? No sé, cada quien pasa por su proceso, pero yo lo que decía era, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y con el tiempo, mucho tiempo, fueron llegando personas a mi vida, creo que enviadas por Dios, que me fueron canalizando, llevando a lo que Él tenía preparado para mí. Entonces, contestando tu pregunta de cuál es mi propósito, eso ha ido revelándose. Y actualmente incluso me encuentro en una construcción de mi propio ser y sigo orando con Dios para que me siga llevando a donde quiera que esté, a donde quiera que yo esté y lo que quiere que yo haga por los demás, porque ahora es una vida de servicio, ya no es una vida que quiere estar solamente para que yo sea próspero, sino yo lo que quiero en este momento es que las personas encuentren lo que yo encontré, la paz, que no se encuentra en ningún otro método que no sea Jesús. Bellísimo. ¿Y cómo llegaste a esa tan anhelada paz que hoy incluso te animas a decir con semejante diagnóstico? Que es como decís, o sea, cualquiera se derrumba con algo así. ¿Qué te hizo sostenerte en ese momento o en ese proceso? Y cómo hoy podés hablar de paz. Sí, sí. Vuelvo y te digo, no es sencillo, ¿sí? Uh-huh. Y creo que cada persona debe vivir sus momentos y sus etapas de vida como mejor se sienta. En ese sentido, yo me enemisté con Dios. Comencé a pelear, a decir que porque a mí, tan joven. De hecho, la enfermedad es una enfermedad sumamente rara y es tan rara que solamente da a partir de los 70 años. Es lo más común que se dé a partir de los 70 años. Cuando a mí me diagnostican yo tenía 39. Wow. Estaba a punto de cumplir 40. Entonces, allí yo te puedo decir que yo no me lo podía creer. O sea, no fue algo de verdad fácil de asimilar. Y en esa depresión, yo recuerdo una de las cosas que me puse en mi mente fue querer salir del hospital donde estaba, donde fui diagnosticado. Para echar el cuento corto, yo entro al hospital porque el día anterior me hice unos exámenes de rutina con un médico primario porque tenía una preocupación por una espuma en la orina. Y yo voy al médico para decirle, mira, quisiera saber qué es esto. Me hacen exámenes de orina, de sangre. Me dijeron que posiblemente era una infección, que no me preocupara. Pero al siguiente día, a mí lo que me dice, me llama el médico, ¿está sentado? Y le digo, ¿qué pasa? Bueno, tus papeles se traspapelaron y me están llegando acá, porque ese resultado tenía que salir a la siguiente semana, me están llegando. Y lo que me dicen es que tienes tu función renal en 20%. Está sumamente baja. De un 100% tus riñones funcionan al 20%. Necesito que te hagas un eco de emergencia. Bueno, yo asustado, no podía, temblé, caí sentado de una vez en el piso. Yo me encontraba trabajando en un yate, ese era mi trabajo, limpiando un yate, y caí sentado por la preocupación. Llamé a mi esposa, le dije, necesito que me consigas donde hacerme un eco, me están diciendo que tengo esto, necesitamos hacernos un eco de emergencia. Ella también se puso a temblar, normal, lógico, y fue a mi hermana, que también vive acá en los Estados Unidos, y mi hermana fue la que comenzó a canalizar cómo podíamos hacer para hacerme un eco. Ella llama a alguien que es la que la asegura a ella, y esa persona me dice, permíteme llamar a tu hermano. Ella me llama y me dice, no hagas una cita para un eco, vete a una emergencia inmediatamente. Yo cuento todo esto porque puede ser un poco largo, pero es que es una serie de sucesos que acontecieron para que yo consiguiera la paz. Ese es el hospital donde yo creo que te tienen todos los aparatos para que vean qué pasa. Yo hice caso. Yo pude ir
parado en cualquier otro hospital. Yo pude haber asistido a cualquier otro hospital, pero yo fui a ese que ella me dijo. Mi esposa me busca, nos vamos. Mi cuñado me buscó con mi esposa no quería manejar, me busca mi cuñado. Nos vamos al hospital. Llegamos allí y empieza, vamos a sacarte sangre, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Muchos exámenes durante muchas horas, vamos a hacerte un eco. Y comenzaron. Ya para las 9 de la noche, debo decirte que ya me encontraba un poco desesperado y de verdad necesito saber qué pasa. Porque tantos exámenes, ya me han pinchado infinidad de veces el brazo y han buscado en cantidad de exámenes de rayos X y todo. Y no entiendo, todavía no me dicen qué tengo. Me dicen, no encontramos nada, te vas a quedar a dormir acá. Te vas a quedar a dormir aquí. Ok. Tu esposa que se vaya para la casa porque ahorita en este momento lo que necesitamos es llevarte a que te hagan un MRI, que sería como una resonancia magnética completa de todo el cuerpo. Y ella que se vaya a su casa porque esa resonancia va a durar bastante tiempo. Después de ahí te vamos a llevar a un piso de hospital donde vas a pasar la noche. Me llevan al MRI y cuando entro al MRI me dijeron vas a durar 2 horas aproximadamente. Pero pasó algo, como a los 40 minutos deduzco yo, paran todo. El MRI es que entras en una cámara acostadito, como en una camilla, y entras allí y estás como dentro de una cápsula y por allí pasan ondas que van escaneando tu cuerpo. Paralizan todo a los 40 minutos y me sacan. Yo sentí, yo no duré 2 horas, esto pasó muy rápido, me están sacando. Me sacan y cuando me sacan parece una escena de película donde hay muchos doctores a mi alrededor. Y los doctores comienzan a hacerme preguntas. ¿Cómo te llamas? Yo doy mi nombre, ok. Te vamos a llevar a una operación de emergencia para ver si puedes recuperar la movilidad otra vez. Y ahí entré en un poco de pánico. Le dije, ¿qué movilidad? Me disculpa. Sí, porque actualmente como estás, pues perdiste la movilidad motora de tu cuerpo, ya no te puedes mover, entonces necesitamos ver si podemos arreglar eso. Y les dije, me disculpan, pero yo entré caminando. Yo me senté en esta camilla y ustedes me están haciendo estos exámenes. Uno de ellos sale inmediatamente, vuelve y entra y le dice a los demás médicos, sí, sí es él. ¿Tú puedes caminar? Y yo, sí, me levanté, me paré, caminé. Y me dicen, es imposible que camines. Tú tienes fracturas en todo tu cuerpo. Prácticamente todo tu cuerpo está fracturado. Y eso incluye incluso hasta el cráneo, tiene huequitos en el cráneo. Tu columna vertebral, tu cervical está prácticamente desaparecida. Y tú me dices que puedes caminar. Yo no te lo digo, te lo estoy demostrando. En ese momento ya me había parado, me agachaba, hacía fuerza. Me decían, no entendemos, de verdad que no entendemos. Vamos a pasarte a un cuarto de hospital y vamos a evaluar qué pasa aquí. Bueno, esa fue mi primera impresión con la enfermedad, ¿no? Ahí no teníamos un diagnóstico, pero sí sentí que era algo fuerte. Uno de los médicos me dijo, vamos a mostrarte las placas para que tú veas. Y le dije, no me muestres nada. Yo me disculpo, pero de verdad que eso me alteró un poco y no quería verme en ese estado, ¿no? Aunque fuera un esqueleto, no quería verlo. Luego, a las 4 de la mañana de ese día, cuando ya estoy en mi cuarto, llega un doctor a la habitación. Ese doctor comienza a hablar conmigo. Y ese doctor me dice, ¿cómo llegaste tú aquí? Bueno, yo le comienzo a echar todo el cuento de que por la orina, de que me hice un examen y bueno, salió que el 20% en los riñones. Entonces, pues esa es mi historia. Me dice, ok. Y yo, en ese momento que estamos hablando y conversando, yo estoy en un cuarto de habitación de hospital, todo está apagado, eran las 4 de la mañana y él solamente me había preguntado si estaba despierto para conversar, pero él nunca prendió la luz. Un rayo de luz entró por la puerta e ilumina su pecho y en su pecho estaba su portanombre y ese portanombre decía oncólogo. Cuando yo leo eso, de verdad entré en pánico. ¿Sí? Mantuve la calma, pero por dentro estaba temblando. Y le digo, doctor, dígame qué cáncer tengo. Y él me dice, pues, no sé por qué me lo pregunte. No, usted está buscando un cáncer, usted es oncólogo. Bueno, él me explica brevemente, te digo, él me dice, a ti se te asignaron 9 médicos, porque no encontramos nada en tu cuerpo.
Hemos hecho examen de sangre para saber si es una leucemia, no es leucemia. En todos lados de tu cuerpo hemos buscado tumores y no encontramos tumores. Entonces se nos hace difícil saber qué pasa, pero algo pasa. Algo en tu cuerpo te está fracturando totalmente. Y yo le digo, pero ¿por qué usted entonces viene a las 4 de la mañana a hacerme preguntas? ¿Usted sospecha de algo? Y me dice, sí, yo sospecho de algo, pero es una sospecha. ¿Y de qué sospechas? No te puedo decir. Acá todo es demandable. Si yo te digo algo que resulta no ser, me puedes demandar por haber mentido o haberte hecho creer algo. Seguí hablando y conversando con él. Le digo, doctor, no me deje así. Dígame, ¿qué cree usted que tengo? Yo no voy a hacer nada, ni voy a hacerle nada malo. Así no sea eso. Y me dice, primera vez que lo escucho, y me dice, yo creo que eso es mieloma múltiple. Yo quedé como si me hubiesen dicho que eso es una gripe de tal tipo. O sea, nunca había escuchado eso. Y la siguiente pregunta que es normal que alguien haga es, bueno, ¿y cómo me curo de eso? ¿Qué tratamiento vamos a empezar para eso? Y me dice, no, eso no tiene cura. Wow. Bueno, es una sospecha. Ok, ya le comienzas a decir a tu mente, es una sospecha, no te vayas a hacer ideas. Y si fuera eso, doctor, ¿cuánto tiempo tiene uno de vida? Eso va a depender del estado en que esté, en cuán avanzada esté la enfermedad. Hay muchos tratamientos, podemos prolongar tu vida, pero va a depender mucho de cómo esté. Todavía no sabemos si es eso. ¿Y qué tienes que hacer para que yo sepa si es mieloma múltiple? Bueno, lo que hay que hacer es hacer un examen de médula, porque solamente allí sabremos si tienes un tipo de célula que en el mieloma múltiple es muy particular. Las células que se ven en el microscopio son de un color prácticamente violeta, moradito, muy bonito, pero son características de mieloma. Entonces necesitamos ver si tienes ese tipo de células. Bueno, está bien. Y hágame eso, pues, y ya sabremos. Me dicen, no, pero no es tan sencillo. O sea, de todos los médicos que te están viendo, que somos 9, ellos no me creen lo que yo les estoy diciendo, que tú tienes mieloma. Y yo le digo, ¿por qué usted está tan seguro de que yo tengo mieloma? Si son 9, usted me está diciendo que es el único que cree que tengo eso. Yo estudio para esa enfermedad. Ok, usted estudia para esa enfermedad. Mira, yo no soy supersticioso para nada, pero ya yo sabía por dónde iba todo. Yo sentía dentro de mí que todo se estaba alineando, que esa persona hubiese caído dentro de los 9 médicos no era casualidad. Le digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer, doctor, para que usted me haga ese examen de médula? Mira, eso es un examen en el que entro con un taladro a la médula y es sumamente doloroso. La anestesia que se puede colocar solamente sobre la piel, pero una vez que traspasas la piel, es el hueso lo que sientes con un taladro. ¿Tú aguantarías eso? Claro que lo aguanto, doctor, porque necesito saber si es eso. Bueno, si tú dices que lo aguanta, dame tu palabra de que aquí en esta cama, en esta misma cama, te hacemos ese examen. No vamos a ir a un quirófano porque si no nos vamos a demorar más en papeleo. Yo te voy a traer unos papeles, tú los firmas, me das autorización y tú dices que sospechas que tienes eso. No que yo te dije que tú tienes eso. Y bajo esa sospecha de que tú tienes eso, hacemos ese examen. Pero lo hacemos acá mismo, en la camilla, en la cama de acá, donde estamos ahorita. Yo lo voy a hacer por mi cuenta cuando termine mi guardia a las 5 de la tarde, yo vengo. Es muy curioso, bueno, porque luego yo no quería decirle a mi esposa. Mi esposa llegó a las 8 de la mañana para decirme que cómo estaba, que aquí habían encontrado. Y yo pues estaba, le digo, no le digo, porque es una sospecha. ¿Para qué le quieres decir? Si es una sospecha. Exacto. La vas a preocupar todo el día. Ya yo estoy preocupadísimo. Así que decidí no hacerlo. Y cuando llegó las 5 de la tarde, yo le decía, estaba acercándose a las 5 de la tarde, le decía, hay que ir a buscar a los niños al colegio, anda, para que busques a los niños al colegio. Para que se vaya. Sí, Dios porque mío. no quería que ella estuviese presente. Bueno, yo recuerdo que ella sí se convenció, sale de la habitación, pero ahí entra inmediatamente, fue muy puntual el doctor y entra a las 5 en punto a la habitación. Ahora sí vamos a saber si es cáncer. Él lo decía de verdad que tal cual como te lo cuento, de forma de repente un poco jovial. Sí, él estaba interesado en saber si era cierto lo que él presentía. Y no, de repente uno lo puede mal interpretar, porque
no era que se estaba burlando, pero mi esposa cuando escucha eso, lo dice casi que cantando, ella se regresa, cáncer. ¿Qué pasa aquí? Mi amor, hay una sospecha, le dije. El doctor muy amablemente se ofreció a hacerme un examen. Él realiza el examen. Empieza y dice, mira, este es el taladro, lo prende, suena como un taladro de pared, esto va a entrar en la columna. Sin anestesia encima. Entonces, eso es sumamente fuerte. Y no solamente eso, que después con el tiempo me entero de que esto se practica así desde hace mucho tiempo. Es así que se debe hacer. Entonces el doctor le dice, ¿te quieres quedar? Le dice a mi esposa. Y ella dijo, sí. Bueno, dale la mano, él se va a colocar en posición fetal y ya vamos a empezar. No vayas a gritar porque en el momento que grites, paro. No hacemos esto. Mira, ese momento fue difícil, ¿sí? Pero mi esposa está agarrándome la mano. Yo me concentro, me acuerdo en mirar a la pared, no a ella, sino a la pared. Y en ese momento que estoy mirando a la pared, lo primero que me viene a la mente fue cómo soportó Jesús haber sido crucificado. No porque me quiera comparar con él. Dije, lo que yo voy a vivir actualmente, ahorita, en este momento, dentro de unos segundos, es insignificante al dolor que él vivió. Así que yo tengo que aguantar esto. Eso fue lo que yo me dije. El Señor entra y con su taladro lo enciende y prende y eso comienzan a taladrar tu columna. Es el dolor más fuerte que puedes sentir. Bueno, en mi caso ha sido el más fuerte en toda mi vida. Sientes cómo todo se conecta en tu cuerpo, cómo todo comienza a sentir dolor desde la punta de los cabellos a la punta de los pies. Comienzas a sentir dolor en todo el cuerpo. Todo se expande y es de verdad bastante difícil ese momento, pero pasó. Él saca la muestra con la connotación de que cuando saca la primera muestra me dice, no salió de 2 centímetros y la necesito de 2 centímetros. Resulta que donde entró había un hueco en la columna. Más adelante me dicen que el mieloma se come los huesos, entonces te queda como un quesito todos los huesitos. Entró precisamente a donde había un hueso y no le sale 2 centímetros. Tengo que volverlo a hacer. No. Lo hace una segunda vez y allí afortunadamente sí salieron 2 centímetros. Con todo ese dolor, yo creo que la preocupación era más fuerte aún. Claro. Y me dicen, media hora estoy aquí. Media hora. O sea, media hora fue eterno. Mira, bueno, él llega nuevamente, casi que sonriendo. Wow. Y me dice, sí es mieloma. Fue un momento, digamos, difícil de asimilar. Porque la sospecha para mí seguía siendo, mira, prácticamente yo lo decía siempre, esto es un 90-10, un 90% de que yo no tengo esto, 90% que no. Y cuando te dicen que sí, mi esposa está parada y yo recuerdo lo primero que dije fue, Dios, yo voy a aceptar esto, pero dale fuerza a ella, dale la fuerza para aceptar esto. Y en ese momento, en ese preciso instante, alguien entra, una enfermera, y la abraza a ella. Yo sentí que fue enviado por Dios. La abraza y le dice, mira, yo también pasé por un cáncer y lo superé. Tranquila, confía en Dios. Esas palabras se las dicen a ella y yo las tomo para mí también. A la par que le están diciendo eso a mi esposo, yo le digo al médico que se acerque a mi oreja y me diga, ya habíamos conversado en la madrugada, dime qué etapa estoy. Me dice, es una etapa terminal y está al 95%. 95%, doctor, ¿qué quiere decir? El 95% de tus células son cancerígenas. 95%. Me dice, yo nunca había visto esto. Estudio la enfermedad, pero yo no había visto tal cantidad de células. Es muy difícil, Gabriel. Lo que posiblemente vaya a pasar acá, eso todo me lo está diciendo acá, mi esposa está siendo abrazada, es que el seguro no te vaya ni siquiera a querer dar un tratamiento. Y dije, bueno, hablemos de tiempo. Dime cuánto me queda. Mira, con lo que te vayan a dar, que es como una especie de paliativo, posiblemente sean 4 meses de vida. Bueno, a toda esta yo decía a mi esposa, no le puedo decir nada de esto.
Ya sabe que es un cáncer, pero ahora viene después la discusión de qué tipo de cáncer y todo, cómo lo vamos a hacer. Y el doctor me dice lo siguiente, inmediatamente me dice, se para otra vez y me dice, Gabriel, si quieres empezamos hoy con un tratamiento, pero de mi parte vamos a empezar con un tratamiento. Mientras el seguro te aprueba y todo eso, va a pasar mucho tiempo. Si tú quieres, lo hacemos. Y yo le dije, claro que sí, pero hay una condición, Gabriel, tienes que firmarme ciertas cosas. ¿Sabes por qué? Porque como nada más tienes el 5% de células sanas, es muy difícil que aguantes una quimioterapia el día de hoy. Y la quimioterapia la tengo que colocar con esteroides. Entonces es muy fuerte, Gabriel. Muy fuerte que aguantes, que puedas vivir. Y bueno, para hacer el cuento corto, acepté la quimioterapia. Acepté los esteroides. 7 de la noche empezamos la primera quimioterapia. Yo quiero llegar a esto, es que el día anterior, 24 horas antes, yo estaba montado en un barco, limpiando. Este espacio es presentado por Equilibrio. Todas las personas tienen una gran historia y cada persona tiene un paso a paso, una experiencia que puede ser tu referencia. El mío está todo acá. Con jabón, con cepillo. Y ahí estaba yo recibiendo mi primera quimioterapia. La primera quimioterapia de mi vida. Y para mí era irreal todo lo que estaba pasando. Verme en un cuarto de hospital, recibiendo una quimioterapia, una enfermedad que no era curable, que te quedaba poco tiempo. ¿Cómo encontré la paz? Yo te puedo decir que no. Ahí no se encuentra la paz. En ese momento todo pasa demasiado rápido. Eso que te dicen de que el tiempo en esas noticias se pasa rápido. Mira, venía una noticia tras otra. Y en ese momento que firmo para que coloquen la quimioterapia me dicen que se puede matar. Pero si no la aceptas igual te mueres pronto. Había que aceptarla. Sentí un dolor muy grande cuando pasan la primera quimioterapia con los esteroides. Sentí que me estaba quemando por dentro. Casi dejó de respirar, me calmaron y afortunadamente la pude recibir. Yo, para el momento que todo esto está pasando, me había alejado de la fe. Cuando yo era joven, yo quería ser sacerdote. O yo sentía que esa era mi vocación. Para no caer el por qué no se dio, pues por cuestiones de la vida, yo no fui sacerdote y quedé con ese resentimiento. Y cuando yo no pude ser sacerdote, estudié para una carrera que fue marino mercante, pero que sentía que no era mi vocación. La amo y le agradezco mucho por todas las cosas que viví como marino mercante, pero no era mi vocación realmente. Y como no era mi vocación, yo me alejé de la fe, porque sentí que fue como un rechazo de la fe. Y me alejé. Y ahí estaba yo, otra vez buscando respuestas en la fe. Pero lo irónico de todo esto es que no solamente es buscar la fe. Con los días me fui dando cuenta de que Dios había armado un plan conmigo. El primer milagro, que yo lo llamo esto cronología de milagros, y creo que así posiblemente se pueda llamar un libro que haga de esto. El primer milagro para mí tiene un nombre y es una persona que conocemos, tal vez tenemos un amigo en común que se llama Jonathan Viloria. El primer milagro fue él. Él llegó a un barco donde yo trabajaba en un yate. Yo no tenía seguro médico. Y por alguna extraña razón él me habla de que yo tengo que tener un seguro médico. Un extraño, lo estoy conociendo ese día, y me dice, ¿tú tienes seguro médico? Y digo, no, no tengo. Bueno, ¿por qué no tienes? Tú sabes que te puede pasar algo en este país. Y, pero es que yo entro y salgo del país con el yate, entonces estoy renovando constantemente la visa y pues yo no me puedo apegar a un seguro. No tengo cómo apegarme. Comprométete en que te vas a tener que sacar algún tipo de papel que te permita quedarte en este país y sacamos un seguro médico. Ya mismo te voy a llamar a alguien para que te asegure. Wow. Todo esto te lo estoy diciendo que yo, vuelvo y te digo, soy una persona que muchas veces no cree en esto de supersticiones, pero ese día me dejé guiar. Estoy hablando de eso, fue meses antes de ser diagnosticado. Y ese día él se acerca y me dice que me tengo que asegurar y yo le hago caso. Hablo con la persona, al cuento corto, al otro día estoy asegurado. Hay un pasaje bíblico que es Hebreos 13:2 que dice,
acordaros de la hospitalidad, porque muchas veces, sin saberlo, hospedamos ángeles. Yo me quedo con ese pasaje bíblico, me lo grabé, porque lo asocio con mi amigo, actualmente mi hermano. Porque él, sin saberlo, ese día estaba hospedando un ángel en él que estaba hablando conmigo y al que le hice caso. Yo esto lo estoy internalizando cuando me están colocando la primera quimioterapia. Y dije, Dios, aunque esto yo no lo quiero, yo no quiero que me estén colocando una quimioterapia. Nada de esto hubiese sido posible si tú no mandas a ese ser a que se presente ante mí, y le hice caso. Yo tengo un seguro hoy gracias a él. Wow. Y Señor, 9 médicos, y uno de ellos sabía sobre esta enfermedad. Estaba al 95%. Esto es increíble. O sea, el médico me dice luego, una semana más, Gabriel, y te mueres. Estas células se multiplican y se multiplican constantemente si no las paras. Ya estaba un día más y no lo cuentas. Y no tenía síntomas, o sea, aparte de lo que dijiste, lo de la orina, Eso es espumando. lo un poquito difícil, y era que yo no sentía dolor. No sentía dolor, solamente lo de la espuma en la orina fue el único indicativo para que me preocupara y que no lo tomé tan en serio, realmente. Y luego de eso, de que ya me coloqué en la primera quimioterapia, este doctor se encargó de que me pusieran 4 más. Yo duré 3 semanas en el hospital. 3 semanas en las que recibí semanalmente una quimioterapia. Gracias a ese doctor. Luego en la 4ª semana salgo del hospital y me dicen, vas a tener que recibir la otra quimioterapia fuera del hospital, ya te damos de alta. Yo pensaba mucho en mis hijos y quería regresar a casa por ellos, porque no los dejaban verme en el hospital. Cuando me hacen la quimioterapia, recuerdo la 4ª, que la hago afuera del hospital. Es la primera vez que me encuentro con un objeto que luego se volvió como un impulso, y era una campana que estaba en el centro de quimioterapia. Y esa campana decía, cuando termines tu tratamiento y hayas cumplido, la podrás tocar. Y yo decía dentro de mí, wow, yo voy a tocar esta campana. Yo la tengo que tocar. De verdad que fue como si, cuando no sé, es como tipo película que se ilumina algo en el salón donde estás esperando para que te coloquen un tratamiento, y algo iluminó la campana y me acerqué allí y la leí. Yo no sabía que existía una campana para las personas que sufren de cáncer. Y eso me lo puse en mi cabeza, en la meta. Ese día, luego de la 4ª quimioterapia, después me dicen que tengo que hacerme los exámenes médicos para saber cómo vamos. Me hacen los exámenes médicos y la enfermedad había retrocedido una barbaridad. Las células malignas habían retrocedido muchísimo, una cantidad sumamente importante como para que el seguro ahora sí pudiese darme el tratamiento específico para mieloma, que empezó exactamente el 30 de abril, día de mi cumpleaños. Ese día empezamos el tratamiento para mieloma. Todo esto me fue llevando a darme cuenta de que había alguien conmigo, alguien que creía cuando yo no creía, alguien que creía por mí. Yo de todo esto, lo único que puedo decir es que nunca estuve solo. Con el tiempo, a mi casa, unos amigos llevaron a un pastor. Llega a mi casa, me habla de Jesús. Y sabes, tú pues en todo esto vas a recibir mucha cantidad de información. Muchas personas van a querer ayudarte desde el corazón, desde lo que ellos conocen. Yo me acuerdo que me llamaban para decirme que tenía que tomar el juguito, no sé qué, tenía que hacer la dieta esta, yo tenía que hacer aquello y hacer lo otro. Pero yo nada de eso encontraba paz. Y acuérdate que te dicen 4 meses y es difícil. Cuando ese pastor habló ese día en la casa, yo sentí algo en mi alma. Y quedé como con una pequeña llama encendida en mí. Acepté a Jesús ese día. Ellos parten de la casa. Y no te puedo decir que hubo una transformación total a partir de ahí. Pero sí fue donde comencé a unir cabos. Así que hice caso de lo que me decían. Pídele a Jesús, habla con él. Y yo empecé a orar.
Para cuando termine la primera quimioterapia específica para mieloma, me vuelven a hacer exámenes y me dicen la enfermedad sigue retrocediendo mucho. Muchísimo. Gabriel, tú con un mes en tratamiento has retrocedido lo que se esperaría en un paciente normalmente que retrocede en 6 meses. Increíble. Entonces, está bien, vas muy bien, perfecto. Pero, sabes, la vida a veces es un sub y baja de emociones. Con el tiempo, a la siguiente quimioterapia cuando voy, que piensas que ya vas con todo y le dices a tu esposa, a tus amigos, mira, esto va bien. Me dicen, momento, no te vamos a colocar la quimioterapia, necesitamos que hables con el médico. Me hicieron unos exámenes y me dicen, antes de colocar la quimioterapia, habla con el médico. Me llaman con una telellamada y el médico me dice, Gabriel, vamos a colocar la segunda quimioterapia el día de hoy, pero debo decirte que al colocarla vas a perder los riñones. Tu función renal bajó a 16%. Y es porque la quimioterapia está actuando. Y con 15% vas a diálisis, así que estamos esperando que con esta quimioterapia vayas a diálisis. Ya prácticamente la otra semana, posiblemente ya estemos en ese proceso de diálisis. Te vamos a mandar con un doctor o un nefrólogo para que hable contigo de las posibilidades y todo lo que tiene que hablar contigo al respecto. Ahí fue impactante porque tú dices, bueno, estoy superando esto y ahora te están diciendo que vas a perder los riñones y que vas a quedar con diálisis. Yo ya había empezado con la llamita que te digo que tenía en mi interior y decía, bueno, Señor, Jesús, obra el milagro en mí, ayúdame con los riñones. Señor, ayúdame. A las siguientes, yo me acuerdo que fui al nefrólogo, el nefrólogo me habló de todos los tratamientos posibles, incluso hablamos de una cirugía de riñón, que después el mismo médico oncólogo me dijo, no, en tu caso no podemos hacer eso porque tú tienes una enfermedad que igual va a destruir los riñones, así que yo no te aconsejo que te hagan ningún trasplante. Pero la siguiente semana, de 16 subí a 18. Aquí hago una pausa porque yo acá lo que comprendo es que todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos una responsabilidad, ¿sí? Y hay cosas que nosotros tenemos que hacer por nuestra cuenta. Yo esa semana leí sobre riñones, como no tiene idea, me compré un libro específico que utilizan para estudiar los nefrólogos en la universidad. Me lo compré para entender y yo empecé a visualizar mis riñones. Veía los dibujos, veía todo. Pero a la par que yo visualizaba la sanación, no la hacía yo, la hacía Jesús. Yo le decía, Señor, conoces mi cuerpo mejor que yo. Te pido por favor que pongas tus manos sobre mis riñones. Ayúdame a regenerarlos. El médico me dijo que eso era irreversible, irreparable. La siguiente semana estábamos en 18%. Y oigan, del médico todo contento, viste, ya 18%. Me dicen, Gabriel, vas a perder los riñones. El 18% no es nada. Es un número muy bajo. Realmente lo es. Yo voy a seguir. Humanamente yo hacía lo que tenía que hacer. Yo cambié mi alimentación. Yo cambié mi forma de comer, tomar. Todo cambió completamente y me aboqué a buscar las maneras humanamente posibles para hacer que todo funcionara y a la par oraba, me comunicaba con Dios a través de su Hijo. Y cuando vamos a la siguiente semana, vamos en 19. Cuento corto, actualmente yo estoy en 62% de mi función renal. 62% de una cuestión que era irreversible. Aumentó una barbaridad. Y eso fue mes a mes. No fue una semana, fue paciencia, fue creer, fue nunca soltar la fe. Pero luego, cuando ya ves que los riñones están superándose, que me ponía metas y decía, esta semana vamos a llegar a 20, esta semana llegamos a 22, me llegó la otra noticia. En un momento de todo esto, el doctor me dice, Gabriel, tus huesos no te los has revisado, porque en aquel momento te dije que no hacía falta, porque si te quedaban 4 meses, ¿para qué vamos a revisar los huesos? O sea, parte así y ya. Pero mira, yo creo que vas a entrar en remisión.
La enfermedad no tiene cura, pero tiene sus procesos de remisión. En esos procesos de remisión la enfermedad está controlada. Vamos a revisar los huesos. Me reviso mis huesos. La cara del doctor cuando me revisa los huesos, estaba mi cuñada acompañándome. Fue un poema. Yo ya veí, no ves cuando una persona reacciona ante las cosas. Y me dice, no te puedes ir. ¿Qué pasó? Vas directo a que te hospitalicen. Tienes tumores en tus huesos. Bueno, entonces en ese momento me dicen que la enfermedad estaba retrocediendo, pero lo que realmente me podía matar eran los tumores. Y otra vez ese choque emocional en el que te dices a ti mismo, wow, Señor, qué fuerte es esto. Yo sé que envías pruebas, pero esta está muy, muy difícil. Así que, bueno, ese día me recuerdo que me montó al carro con mi esposa. Bueno, de hecho, perdón. Lo que pasó allí fue que me hospitalizan y me dice que me tienen que operar por lo de los tumores. Así que me hospitalizan. Y lo que me dice el grupo médico es que tienen que hacer una operación completa desde la cervical hasta toda la columna completa, 14 horas. Van a cambiar cada una de las vértebras por vértebras de titanio y puede ser una operación bastante riesgosa, muy complicada. Y yo recuerdo, por eso es tan bonito a veces cuando uno escucha su voz interior, que esa voz interior es el Espíritu Santo. Y te dice, Gabriel, espera. Los médicos quieren operar inmediatamente. Yo me acuerdo, mi esposa me ayudó a bañarme para desinfectar mi cuerpo porque íbamos a la cirugía. Y yo me acuerdo que lo primero que les dije a los médicos en ese momento cuando yo digo que tengo, mi voz interior me dice que espere. Yo no me opero hasta que mi médico oncólogo no me diga que me opere. Puse esa condición, eso fue un 4 de julio, que acá en Estados Unidos eso se celebra. Mi médico no apareció, no contestó, y era de noche. Y le digo, bueno, entonces no me opero. Bueno, pero entonces no te vas a operar. No, no me voy a operar hasta cuando aparezca mi médico. Llegamos al otro día. En la mañana me dice, bueno, a las 6 de la mañana estás entrando a quirófano, ya esperamos que a esas horas ya haya contestado tu médico. Está bien, 6 de la mañana no apareció, no me voy a operar. Vamos a esperar a las 11 de este transcurso de la mañana, si te operamos, esperamos que tu médico aparezca. No apareció. Cuento corto, el médico apareció fue a los 2 días. Wow. Y en todo esto era una espera y cada rato le decían a mi esposa y a mí me decían, vamos a operarte, vamos a operarte. El médico no apareció exactamente él, sino que envió a alguien. Ese alguien se apareció en mi dormitorio y dice, mira Gabriel, el médico lo que te manda a decírselo, antes de decírselo al grupo de médicos cirujanos que te quieren operar, es lo siguiente. Él dice que nunca había visto que a alguien pudiese hacer que la enfermedad retrocediera tanto. Era prácticamente un diagnóstico de muerte segura en meses y ha retrocedido mucho. Entonces eso a él le llama mucho la atención. A él le preocupa si te hacen una operación de este estilo. Es muy riesgosa y es colocar cuerpos extraños dentro de ti. Entonces es lo que recomienda, es que no hagan esa operación. Más sin embargo, él sí dice que te hagan radiaciones. Vamos a realizar radioterapias. Le dicen a los médicos que hay que hacer radioterapias. Los médicos cirujanos, me acuerdo que el jefe de cirugía de toda Florida estaba allí y dijo que no, que tenían que hacer la cirugía. Y yo hago lo que me diga mi médico oncólogo, no voy a hacer más nada. Cuento corto, sí, se determinó por ir a hacerse las radiaciones. Y el día que me mandan a hablar con el radiólogo yo me siento con él y yo estoy contento porque ya no me van a abrir toda la columna para hacer una operación, sino que íbamos a hacer unas radiaciones, algo nuevo para mí, que también le tenía un poco de miedo, pero era distinto. Y el médico se sienta y me dice, yo sé que te dijeron que te teníamos que hacer radiaciones, pero yo te voy a decir que no te voy a hacer radiaciones, tú tienes que operarte. Yo quedé otra vez desmoralizado. Ya me había preparado para las radiaciones mentalmente. Yo sentía que tenía que hacerme las radiaciones. Y el médico ahora me dice que no, que tú lo que tienes que hacerte es la cirugía. Es que yo no tengo huesos, ahí no hay huesos donde hacer las radiaciones, solo que hay espacios y eso, yo no voy a hacer esa radiación. Yo me monto al carro con mi esposa me está llevando y yo estoy muy, muy triste, lloré bastante, porque era otra vez volver y volver a entender. Entonces,
la cirugía, cuán riesgoso era. Luego de eso pasamos buscando a mi hijo, a su guardería. Mi hijo se monta, y recuerdo esas cuestiones que a veces cuando tú le dices a Dios que te guíe, que te ilumina, te manda esos ángeles, lo que hablábamos hace rato. Que cuando las personas van con la hospitalidad no saben que tienen un ángel encima. Y mi hijo, por alguna razón, él dice, papá, yo estoy convencido de que me voy a curar de la diabetes tipo 1. Yo sé que mi páncreas va a funcionar. Y yo, disculpa, hijo, estaba en mis propios pensamientos. ¿Y cómo dices tú eso? ¿Por qué lo dices? Porque yo confío. Y yo confío que me voy a curar. Fue muy revelador para mí eso que dijo mi hijo en ese momento. Le dije a mi esposa, si mi hijo confía, ¿por qué yo no? Yo voy a salir de esto también. El Señor nos va a guiar. Y recuerdo que luego de eso, le escribo inmediatamente a mi médico, le mando un mensaje, el médico se comunica nuevamente, mi oncólogo, con radiación y le dice, la orden es esta y les voy a explicar exactamente qué van a hacer. Ustedes de repente no me están entendiendo, pero lo que yo necesito que hagan es esto. Y no vamos a salirnos de eso. Lo van a hacer así, lo van a hacer así. Y así se hizo. Yo me sometí a las radiaciones y fue un momento muy difícil. De verdad que las radiaciones anímicamente te deterioran. Es sumamente doloroso. Sentí un dolor muy fuerte, noches con fiebre y el dolor se extendía por todo el cuerpo, pero fue sumamente difícil. Y ahí, en ese momento, yo recuerdo después de las radiaciones, leyendo la Biblia se me revela algo. Y leí un pasaje que es el pasaje de Daniel y se me presenta una historia. Y en esa historia se habla de cómo 3 jóvenes son lanzados a la hoguera por el rey Nabucodonosor. Él quería que obedeciesen las órdenes de él, que tenían que rendirle, arrodillarse ante una estatua, una imagen de él. Y ellos dijeron que no, por lo que él los condena a que vayan a la hoguera. Y estaba tan irritado este rey que colocó el fuego 7 veces más fuerte de lo que habitualmente colocaban en esa hoguera para quemar a la gente. Tanto así que las personas, los guardias que llevaban a estos 3 jóvenes para la hoguera, ellos mueren cuando los lanzan a la hoguera, de lo fuerte que estaban las llamas. Pero adentro de esa hoguera, esos jóvenes no se quemaron. Esos jóvenes, de hecho, el rey cuando ve por una bisagra, imagino yo por una mira, dentro ve que no se están quemando ni las ropas ni los cabellos y que adentro no habían 3, sino 4. Y ese pasaje a mí me llenó. ¿Sabes? Cuando uno no solamente busca estar con Dios, sino que cree, pasa que la Biblia te habla. Y a mí me habló ahí. Y yo de ahí deduje que nosotros muchas veces le pedimos a Dios que nos saque de la hoguera, que nos saque de las situaciones difíciles. Si tengo un trabajo difícil, quiero que me saque de aquí y llévame a otro trabajo. Que nos saque de las cosas que nos atormentan. Pero pocas veces le decimos nosotros al Señor que nos acompañe en la hoguera. Pocas veces le decimos al Señor, Señor, yo sé que aquí hay algo que tengo que aprender. Te pido que permanezcas a mi lado para que yo pueda comprender de qué se trata esto. Y por obediencia te sigo, Señor, pero quédate conmigo, quédate a mi lado porque yo sé que de aquí yo tengo que aprender algo. Nada de lo que me está pasando por casualidad, Señor. Yo tengo que comenzar a entender que aquí hay algo muy profundo que entender. Pero te pido que te quedes a mi lado, Señor. No te vayas de mi lado, te lo pido, Señor. Esos jóvenes que entraron a la hoguera no se quemaron sus cabellos, no se quemaron sus ropas. Lo único que se quemó de esos jóvenes fueron las sogas que le pusieron en la mano cuando entraron. Y yo comprendí que a mí en ese momento también se me estaban desvelando mis ojos. Lo que cubría mis ojos había sido develado. Yo recuerdo que después de allí hice un video que
pasó con muchas vistas, más de 1 millón de vistas. Yo comencé a contar mi historia en Instagram, en mi cuenta. Y la conté en principio porque quería darle las gracias a aquellas personas que habían colaborado de alguna manera económica con mi situación. Yo me quedé desempleado apenas fui diagnosticado y quería como decirles, mira, me encuentro mejor, gracias por ayudarme, contribuir. Era una cuenta pública, pues comenzó a llegar más gente y comencé a contar mis procesos, pero yo hice ese día un video que llegó a mucha gente. Luego un día que voy de camino al hospital, alguien me escribe que vivía en España y me dice, mira, tu video me ha llegado, acabo de ser diagnosticado, lo primero que me diagnostican y veo tu video, el mensaje que diste ese día me ha llegado, lo necesitaba y te quiero dar las gracias. Y yo empecé a llorar nuevamente. Y dije, bueno, yo no pedí esto, no lo pedí, pero lo acepto, Señor. Entiendo ahora que tú quieres que por medio de mis palabras conecte con personas, que los acerque a ti con el testimonio que tengo que dar. Ahí encontré mi paz. Y me disculpas que me extendí muchísimo con tu pregunta de cómo encontré la paz. No fue un proceso de un día, fue un proceso de mucho entendimiento. Y luego de la paz vienen las revelaciones. Luego de que encuentras la paz, aceptas cada una de las cosas con obediencia y muchas veces son difíciles de aceptar. Nadie quiere una enfermedad en su cuerpo, nadie quiere pasar por un proceso tan difícil que deteriora tu cuerpo, que hace sufrir también a tu familia, a tus allegados. El cáncer les llega a todos, no es solamente la persona que lo padece. Wow. Pero sabes, yo creo que todos encontramos también esa paz y esa unión que muchas veces es difícil de encontrar en esos momentos difíciles. A veces te dicen que hay que tocar fondo para poder salir de allí más renovado. Y yo creo fielmente en eso. Yo creo que somos como esa semilla que cuando la plantas se quiebra, que fue llenada con una tierra, que te cubría todo, que te nublaba, pero que en su interior, por plan divino, comienza a quebrarse, fracturarse, pero para que emerja un fruto. Y para mí eso fue la clave de todo esto. La clave de todo esto era que tenía que pasar por un proceso bastante largo, de 1 año, para entender que Dios tenía un propósito en mi vida y que se reveló de esa manera. Y era conectar con la gente. Pasa de 1000 personas con las que he hablado a lo largo de más de 1 año. Como te digo, no me he preparado académicamente, no me he preparado de alguna manera, yo no me siento que soy un psicólogo o un coach. Pero siempre que hablo con las personas, antes de hacerlo, oro. Y que las palabras que fluyen allí sean guiadas por Dios. Y eso ha servido para que muchas personas lo conozcan, para que muchas personas se acerquen a Él. Yo me acuerdo que entre una conversación con mucho miedo, le dije a mi esposa, yo entiendo algo, que tengo un propósito. Y cuando lo cumpla, ahí yo parto. Yo parto de este mundo cuando eso se cumpla. ¿Cuál es el propósito? Se irá develando. Pero no parto de este mundo sin cumplirlo. Y aquí estamos. Hasta que Él lo decida. Hasta que Él decida. Porque esa sentencia en piedra que te dicen de 4 meses, esa sentencia en piedra, Él la agarró, la trituró, la pulverizó y la sopló al viento. Y cada día se goza con aquella intensidad real de que es una gracia de Dios poder estar aquí vivo. Todos sabemos que vamos a morir, pero ahora yo tengo algo en mi interior que me dice a mí que soy bendecido, afortunado por cada día, aún más, después de esos 4 meses. Después de esos 4 meses ya todo ha sido bajo su gracia. Y de grandes cosas han pasado en mi vida a lo largo de estos meses. Qué belleza. Gabriel, es imposible cortar y preguntarte algo más porque la verdad es que tu historia es conmovedora, es captadora con todos los sentidos. Amé escucharte sin interrumpirte porque la verdad es que es
me sumerjo a tu vivencia, lo llevé incluso a mi terreno. Te vi incluso en ese momento cuando contabas que con un taladro penetraban tu columna y dije, qué gran referencia. O sea, cuando escuché tu historia por primera vez de tu boca, gracias a la oportunidad que Diosito siempre digo que manda siempre ángeles a tu vida, y llegaste en ese momento, escuché tu historia y dije, esto no ni siquiera va de mí, va de muchas personas, como dijiste, que es tu propósito, de ser referencia real, porque nadie puede contar una historia que no haya vivido. Correcto. Y lo más lindo es que sos una referencia de vida, que hay muchas personas que se abandonan y pierden, porque la persona que pierde realmente es porque abandonó antes de tiempo. Y vos sos referencia de eso, de que no abandonás. Hay personas que incluso que tengo también de referencia de que estaban en coma y que salieron de ahí, o sea, respiraban y ese último momento de respiración la pelearon y hoy pueden contar su historia. Por eso te agradezco por ser referencia, que justamente de que sí se puede, de que la fe no es una fe de orar, no es una fe solamente de que yo creo en Dios, es una fe, esa yo creo que es como más que nada una fe muerta, porque creer en Dios es hacerlo, Es hacerlo. es caminar, es accionar, y vos lo estás haciendo. Es así, es así. Y yo lo uno mucho con el hecho de que no nacemos aprendidos. No. Y en el camino de la fe aprendemos tal cual como los bebés. Empezamos gateando, caminamos, corremos y ahí vamos. Lo que tenemos que pensar todos y cada uno de nosotros como seres vivos es que la fuente está, ¿sí? Y que dejemos de pensar que nosotros tenemos el dominio de todo. ¿Sabes? Cuando nosotros nos colocamos en el centro del universo, cuando nosotros somos el centro de todo, todo lo que se mueve en el universo cae sobre nosotros. Pero cuando nosotros colocamos que el centro es Dios, cuando Él es el centro de nuestras vidas, nosotros seguimos trabajando en lo humanamente posible. Pero todo lo que nosotros no podemos hacer, lo hace Dios por nosotros. Entonces, ese también es un mensaje muy válido para aquellas personas que necesitan ahorita de la fe y que pasan por dificultades. Muchas veces es el ego el que habla por nosotros. Yo puedo con esto. Yo soy el guerrero que puede con esto. Y hay muchas batallas que librar. Pero Dios es la espada de nosotros. Okay. Somos nosotros los que tenemos que seguir acercándonos a Él. Y ahí está la Biblia. Él es el pan de vida. Si te acercas al Padre por medio del Hijo, yo te aseguro que todo lo que estás haciendo, para aquellos que en este momento están haciendo distintas terapias, que se están acercando a hacer terapias de sol, que cambiaron su estilo de vida con la alimentación, que hacen muchas cosas que son importantes, porque lo son. Usted coloca a Jesús ahí con usted. Usted se encomienda al Hijo para llegar al Padre y usted obtendrá grandes resultados. Qué belleza. Gracias, Gabriel. Gracias porque No, cerraste gracias a ti sin por la preguntarte, invitación. cerraste. Porque te iba a preguntar qué le dirías a justamente esas personas que están atravesando un momento difícil, capaz no solamente de salud, sino un duelo grande, una pérdida grande, o algo difícil, porque cada uno tiene su proceso sumamente, es totalmente subjetivo, que es el dolor para cada persona. Y para vos en este caso fue una enfermedad que a su manera fue incurable, pero lo incurable es curable desde dentro, como lo hiciste vos, con Dios en su centro. Y gracias de verdad. Esto no termina acá. Le digo a todas las personas que quieran seguir escuchando de Gabriel, lo van a poder encontrar en Gabocol, @Gabocol en Instagram, @Gabocol84 en TikTok. Y por ahí seguimos contando nuestra historia, como tú dices, no acaba. No. Y que donde pausamos acá en esta entrevista, todavía hay más por contar, hay más cosas. Yo lo sé y de verdad soy sumamente afortunada por poder escucharte en primera persona y que sí, me encantaría por favor que sigamos en esto, en seguir difundiendo tu historia, porque yo sé que va a motivar a muchísimas personas, no solamente motivar a llegar a despertar
a muchas personas Amén. que necesitan este mensaje puntual tuyo. Amén, amén. Gracias, Y que, gracias sí, por compartir este. que Dios nos siga uniendo y que siga obrando nuestras vidas para que podamos conectar con más almas. Gracias. Gracias a ti, Ángeles.